Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra emisión semanal de Diálogos que Transforman, un esfuerzo que llevamos a cabo entre el Centro Cultural CCR, el Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga en el Estado de México. Como siempre, tenemos temas de particular interés que se relacionan directa o indirectamente, pues con la doctrina social de la Iglesia en el análisis de situaciones de que estamos viviendo o temas de trascendencia, como es la que hoy abordaremos respecto a la educación en la familia y en la escuela. Y tenemos un invitado especial, por lo cual le solicitaría a nuestro coanfitrión, a Jorge Lara, que sea tan amable de presentarnos a nuestro expositor y el tema que el día de hoy tendremos con ustedes. Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches, amable auditorio que nos acompaña en la sala de Zoom y también en las redes sociales. Hoy contamos con la presencia del maestro José Luis Almazán Ortega. Él estudió la licenciatura en Pedagogía en la Normal Superior, estudió la maestría en Humanidades y especialidad en Valores en la UCIME. También tiene otra maestría en Educación Familiar en la Universidad Panamericana. Ha trabajado en diversas instituciones educativas, entre las cuales están el Instituto Anglo-Español, Colegio del Tepeyac, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, Universidad Panamericana, Universidad Insurgentes, Universidad ISEL, Universidad Azteca. También laboró por 17 años como gerente de educación en la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. Fue asesor en el tema de educación en la Cámara de Diputados en la 51ª legislatura, perdón. Fue asesor de la Unión Nacional de Padres de Familia Pro Bono y presidente del Comité de la Unión Nacional de Padres de Familia en Cuautitlán hasta hace 3 años. Pues como ven, José Luis es un experto en el tema que hoy va a platicar, que es la educación integral en la escuela y en la familia. Adelante, José Luis, buenas noches. Buenas noches. Agradezco la invitación de Encuentro Ciudadano por la Paz para exponer este tema. No sé si me están viendo. Sí, con claridad. Ok. Entonces, pues voy a proceder, si me lo permiten, a hacer la presentación, a compartir la presentación de este tema. Bien, pues vamos a hablar de educación integral y tanto en la escuela como en la familia. Primeramente, quisiera yo, pues, hablar de lo que es educación. La educación es la acción dirigida a suscitar de una forma colaborativa y amorosa la acción propia del educando para alcanzar nuevos estadios de mejoramiento personal en diversas áreas de su ser. Entonces, como vemos en esta definición, nos habla de una acción que va a ser realizada tanto por el educador como por el educando. Es una acción en la que estos dos actores van a colaborar, pero algo fundamental es que exista pues ese deseo de hacer el bien de parte del educador para darle ese servicio al educando, de ayudarlo en su desarrollo personal como ser humano. Y vemos aquí ya se planteada la idea de lo que es la educación integral, porque nos habla de un mejoramiento personal en las diversas áreas de su ser. Entonces la educación es un proceso perfectivo, es decir, busca el perfeccionamiento del ser humano. Es un proceso que se da entre seres personales.
entre seres humanos que alcanzan esa categoría y esa dignidad de personas. Es ayudar a buscar la perfección que el hombre es capaz de alcanzar como miembro del género humano, por las potencialidades genéricas que que en este género encontramos, pero también como individuo, por los talentos que puede cada persona poseer particularmente. Entonces veamos que hay ese doble aspecto de la educación: perfeccionar como ser humano y perfeccionar como persona, como individuo, en los talentos que pueda tener y que pueda desarrollar. Los padres conscientes, los padres amorosos, los que se han contestado la pregunta ¿por qué quieren ser padres? Y la respuesta ha sido un sí definitivo al amor, pues siempre están preocupados por la educación de sus hijos y muchas veces esta preocupación los lleva también a encontrarse con un problema en ellos mismos. No se creen a veces capaces de dar lo mejor para sus hijos, pero es importante que sepa cada padre de familia, cada padre, cada madre, que es necesario, por una parte, tener la confianza de que dando el mejor esfuerzo, un esfuerzo amoroso, un esfuerzo de mejoramiento cada día, serán capaces de alcanzar el cumplimiento de esta misión. Nadie nace sabiéndolo todo. Por tanto, pues habrá que aprender muchas cosas. Habrá que limar muchos aspectos de la propia personalidad, de las propias capacidades para cumplir esta misión tan importante que es el de la educación de los hijos. Los padres también muchas veces se confunden en todos los aspectos que deben de desarrollar en sus hijos, pero en la familia particularmente hay algunos aspectos que deben de considerar muy importantes para ellos y no es precisamente que aprendan inglés o que aprendan computación. Lo más importante para los padres es que los hijos aprendan a distinguir la verdad del error, el bien del mal y a vivir de acuerdo con ello, congruentemente con ello, que aprecien y realicen la belleza, que descubran sus talentos y los desarrollen, que descubran quiénes son ellos y cuál es su vocación, que desarrollen los conocimientos y capacidades necesarios para desempeñar una actividad productiva que los haga útiles para ellos mismos, para su familia y la sociedad, que se sepan y se sientan amados por sus padres, que se descubran como dones para los demás y aprendan a amar y a darse a los demás, y sobre todo que se identifiquen como hijos amados de Dios y vivan la virtud de la religión, conociendo y viviendo su fe, la esperanza y la caridad. Desarrollar en los hijos una actitud de querer ser mejor y la virtud de esforzarse para poner todos los medios para lograrlo. En otras palabras, sembrar en ellos la semilla de la autoeducación, que es algo fundamental para la vida de nuestros hijos a lo largo de todos los años que les toque vivir. Aprender a ser persona, que es a lo que vamos a ayudar a nuestros hijos, es mejorar como persona, supone crecer en libertad, prepararlos para que partan del hogar y no se queden en él, que vivan como seres independientes, responsables de sí mismos. Con todo ello, se trata de preparar el camino para que puedan vivir su propio proyecto de vida. Esto
hablando del aspecto familiar. Hablando del aspecto familiar o la educación familiar o la educación en la escuela, vemos que hay dos actores, el educador y el educando. Desde la perspectiva del educando, la educación es un proceso de mejora personal, en el cual su protagonismo, el ser actor central de ese proceso, es a la vez un proceso precario, es decir, necesitado de ayudas. El niño más pequeño necesita de más ayudas de parte de sus educadores, en este caso de los padres, para irse desarrollando. En cuanto va creciendo más, va a necesitar o se supone que debe de necesitar menos ayudas de parte de sus padres para alcanzar su desarrollo. El educador es quien coopera intencionalmente al servicio del proceso de perfeccionamiento ajeno en razón de la necesidad de ayuda de la naturaleza humana para poder alcanzarlo. El ser humano es un ser perfectible, no es perfecto, es perfectible. ¿Por qué? Porque nace incompleto, inacabado, posee una gran capacidad de ser, sin embargo. Cualquier niño que nace hoy puede ser muchas cosas, puede ser un gran ingeniero, puede ser una gran persona muy caritativa, puede ser un gran investigador, puede alcanzar muchos objetivos en su vida, puede ser un gran padre de familia, puede ser un gran hijo, puede ser un gran ser humano. Por ello, el ser humano debe de ser educado, preparado principalmente y específicamente en sus facultades superiores, que son del orden espiritual, que se encuentran anidados en su alma espiritual, su inteligencia, su voluntad y con ello su libertad. Pero la educación integral, que debe de abarcar toda una serie de áreas de la vida, religiosa, moral, intelectual, afectiva, social, estética, técnica, económica, etcétera, pues no es educar por secciones al niño, al educando, es integrar todo esto en una unidad armónica. Por ejemplo, el entrenador de fútbol de un equipo con los niños, pues sí los preparará para que técnicamente puedan manejar la pelota, para que puedan hacer jugadas, para que puedan hacer pases, tiros a gol, etcétera. Pero también tiene que ver el que los niños sepan competir lealmente, sin hacer trampas, sepan ganar y sepan perder, sepan colaborar con sus compañeros de equipo, sepan ser humildes y sepan en los triunfos, pues el no enorgullecerse demasiado. Entonces, el entrenador no es solamente un entrenador de fútbol dentro de una escuela. El entrenador, el profesor de educación física, así como el profesor de matemáticas, el profesor de geografía, el profesor de español, tienen que contemplar todo el desarrollo armónico de cada alumno, de cada estudiante. Así también el padre no debe de preocuparse solamente por lo académico, porque si se preocupa nada más porque saque buenas calificaciones su hijo o porque tenga mucho mejor pensar en mayores aprendizajes, de mejores aprendizajes académicos, no debe de perder de vista el que sepa ser un buen hermano, el que sepa ser un hijo obediente y responsable, el que sepa ser un buen cristiano, el que sepa ser una persona respetuosa con los demás, que sepa comunicarse, que sepa
dominarse a sí mismo en sus emociones y pasiones y que sepa expresarlas adecuadamente. Esa es la educación integral. No es una mera suma de distintos aspectos, es alcanzar la unidad y la armonización de todos esos aspectos. Y ahí está la labor que debe de realizar tanto el padre de familia como el profesor en la escuela. Es falso que, como se maneja mucho en las redes sociales, de que la familia es para formar y la escuela para instruir. No, no es posible. Tiene que haber concordancia y colaboración entre familia y escuela para así contribuir al crecimiento y al desarrollo de una persona, porque el niño no va a ser uno en la familia y otro en la escuela. Tiene que ser el mismo en los dos ámbitos educativos. Claro que el peso mayor del desarrollo personal le toca a la familia, pero esto también tiene que irse formando para que alcance la forma desde el punto de vista metafísico de lo que es un ser humano completo. Entonces, la educación integral se inicia y continúa en y desde la familia, pero después se desarrollará en la escuela. Entonces, por eso es muy importante en los padres realizar su vocación como padres, como una vocación de amor y de servicio a la vida. Se realiza con la vida, con el ejemplo y las palabras, palabras vivas que estén respaldadas en actos, que deberán expresar una coherencia entre pensamiento y actuación. A medida que crece el niño, los padres también tienen que crecer interiormente. Su formación debe ser continua. Las premisas iniciales son madurez personal de los padres e integración y comprensión entre la pareja. Sin estos elementos, no puede haber una educación integral y una educación de calidad. Una educación integral, ya lo hemos explicado, y una educación de calidad que primeramente tiene que ser integral para ser de calidad, pero una educación de calidad implica pues el desarrollo de todos estos aspectos que hemos dicho a un grado tal eh, que realmente el ser humano alcance el mayor grado de excelencia en todos estos aspectos. La educación de calidad es aquella que cumple sus objetivos de una manera eficaz y eficiente, pero si estos objetivos son pobres, pues esa calidad va a ser muy baja. Entonces, dentro de un humanismo, dentro de un eh, concepto del ser humano cristiano, católico, eh, pues los objetivos deben de ser mucho más altos por la concepción que está detrás eh, de la filosofía educativa, del modelo educativo, que es la concepción del ser humano, de lo cual vamos a hablar posteriormente. ¿Cuáles son los caminos que le quedan a la familia para poder realizar su labor eh, educativa? Obviamente, ya lo dijimos, es un gran compromiso de los padres lo que van a hacer en el hogar, que los involucra completamente. Es la principal empresa que pueden tener en la vida. Y educando a sus hijos, ellos mismos crecen como personas y se educan a sí mismos. Aprenden a ser padres, aprenden a dominarse a sí mismos, a vencer su egoísmo, a vencer muchos defectos que todavía puedan tener, a pulir su ser para darse a sus hijos. Pero la preocupación de los padres es siempre, bueno, ¿y qué escuela, qué profesores me van a poder ayudar? Una opción pues es la educación pública. Aquí tenemos que decir que desafortunadamente no es una educación integral. En nuestro ámbito en México, la educación pública desde hace muchos años
pues ha carecido sobre todo del aspecto formativo de persona. Solo accidentalmente por los maestros de una gran vocación, pues se atiende este aspecto. Pero si fuera por los planes y programas de estudio, el aspecto moral de la formación, no se diga el aspecto religioso, pues está hecho a un lado. El aspecto moral, porque muchas veces se ha confundido moral y religión, y porque pues no han sido preparados realmente los profesores de las escuelas públicas en estos aspectos como debiera de ser. No es integral porque no se busca esa unidad y armonización de todos los aspectos. El maestro de primaria pues se concentra en sacar adelante los aspectos académicos con unos programas sobrecargados, que si le decimos al profesor, pues también tienes que desarrollar valores, pues se asusta y se agobia de tener que atender tantas cosas. Entonces, no es integral esta educación y además es un modelo que procede desde el siglo XIX y que es un modelo masificador industrial. En el siglo XIX, cada nación estaba preocupada por formar ciudadanos, pero de la manera más eficiente, más barata posible, ahorrando recursos, y por eso se forman las escuelas con grupos para darles los mismos programas y planes de estudio a todos los alumnos. Es la escuela troquel que trata de formar a ciudadanos con un mismo estándar de formación o de educación que se basa sobre todo en el conocimiento, en la instrucción, más que nada. Aunque en aquellos tiempos, pues todavía el ser humano no se había eh, pues maleado tanto, no se había corrompido tanto, y de alguna manera, pues estos bienes fundamentales de lo que es el ser humano, pues se vertían en esa educación, pero el modelo era ese, ¿no? Troquelar, formar ciudadanos, no tanto personas. Si lo vemos en nuestra escuela actual, pues tenemos un modelo actualmente adoctrinador, en donde no se busca tanto la formación, ni siquiera académica, sino preparar a miembros de una sociedad adoctrinados en una filosofía marxista, en un marxismo del siglo XXI, y lo demás no interesa. Por tanto, si la opción de los padres es educar o procurar la educación de sus hijos, la educación escolar de sus hijos en una escuela pública, requiere de un gran esfuerzo de parte de los padres por complementar y acompañar a los hijos en lo académico, porque actualmente no se está dando una buena eh, preparación académica, pero sobre todo en los aspectos formativos esenciales del ser humano, el aspecto moral, el aspecto religioso. Y entonces tienen que buscar algunas ayudas en la parroquia, en asociaciones, los scouts, por ejemplo, los grupos parroquiales, en mentores que puedan apoyar la formación de sus hijos, tíos, eh, padrinos, amistades que puedan ayudarlos a complementar esta formación de sus hijos y obviamente y fundamentalmente lo que ellos puedan hacer en el propio hogar. Pero podríamos decir, nadie da lo que no tiene. Y los padres o los profesores, pues no pueden pretender dar una formación integral si no tienen ellos mismos una formación integral. Tanto el padre de familia como el profesor tienen que buscar completar esa formación que necesitan, esa preparación que necesitan para poder dar a sus educandos, a sus hijos, esa formación integral y de calidad. Entonces, no, tanto los padres como los maestros necesitan acercarse a todos los recursos
recursos adicionales posibles para poder dar esa educación integral. Hablo de los maestros que de buena fe y de vocación quieren darle a sus alumnos pues la mejor preparación posible. Y de los padres de familia, pues no se diga. Desgraciadamente, hoy en día, pues muchos padres de familia, pues lo son porque de repente, pues nació fulanito o sutanito, pero no lo esperaban, no lo deseaban. Hoy en día, pues muchos padres buscan tener hijos, pues para remediar carencias afectivas, personales, pero no realmente por vertir su amor de cónyuges a un ser más. Entonces, pues en esto tienen que reflexionar mucho los padres de familia. ¿Por qué hemos tenido estos hijos? ¿Para qué hemos tenido estos hijos? Y de esa respuesta adecuada, fundada en el amor, pues verán esto no como una empresa difícil, agobiante, como un sacrificio, sino como una experiencia amorosa, una experiencia que les da satisfacciones y alegría y además que los ayuda a ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores como hijos de Dios también. En las opciones de escuela, pues también tenemos la escuela particular. Ahí los padres de familia tienen que asegurarse de la concordancia de la filosofía escolar con la filosofía de la familia. Porque si ya van a dedicar recursos y un esfuerzo para invertir en la educación de sus hijos, pues es importante que se aseguren de ello, que corresponda a su forma de pensar, a su forma de valorar las cosas, de valorar la vida. Y tienen que ver y averiguar si esa escuela tenga un plan de formación eh, para los docentes y para retenerlos. Es decir, que por una parte les dé preparación a sus docentes para que se integren en la filosofía de la escuela, porque muchas veces sucede que los profesores pues provienen de diferentes escuelas de formación y personalmente pues difieren de la filosofía de la escuela. Y entonces eso es muy grave porque los hijos no van a estar en manos de alguien que va a complementar y que va a apoyar lo que se está haciendo en la familia. Y esto se da más si en una escuela pues hay una constante rotación de profesores, porque esto quiere decir que los profesores no están a gusto ahí, no están a gustos con la filosofía, no están a gustos con sus salarios, con la forma como los tratan, etcétera. Y entonces ahí también, pues no se crea un ambiente adecuado para esa formación integral y de calidad. De preferencia, pues que la escuela tenga un número reducido de alumnos, que no tenga grupos muy grandes y o cuente con sistema de tutorías. ¿Qué son las tutorías? Las tutorías es un complemento que puede ayudar mucho cuando por razones económicas, por razones pues de eficiencia, pues en las escuelas pues sí se tiene que tener cierto número de alumnos y entonces la tutoría es un apoyo que ayuda al alumno a ser acompañado dentro de la escuela para que alcance sus objetivos educativos, tanto personales, de desarrollo personal, como también en la educación de la fe, en la educación moral y en el aspecto académico. Este sistema de tutoría o de orientación educativa pues es un aspecto muy valioso que puede ayudar mucho a los profesores y a los padres de familia a estar dándole seguimiento al avance del desarrollo personal de cada niño, de cada hijo. También sería conveniente encontrar en esa escuela pues un apoyo que muchas veces los padres lo necesitamos
para formarnos como padres, para encontrar orientaciones que nos ayuden, lecturas, formas de estudio que nos ayuden a mejorar como padres de familia. Y también pues es muy importante que se dé esa colaboración estrecha entre padres y escuela, que ni los padres piensen que voy, deposito a mis hijos y me olvido y que ahí me los eduquen, que es una idea totalmente equivocada, ni tampoco la escuela que diga, pues aquí no queremos ver a los padres más que para firmar las boletas y la ceremonia de inicio del curso de clausura, porque eso no debe de ser, debe de haber una colaboración muy estrecha entre estas dos partes para realizar una educación integral, una educación de calidad. Dice Abilio de Gregorio que una educación de calidad en la escuela es aquella en donde los padres de familia cumplen con la parte esencial que les toca como educadores con sus hijos y donde la escuela cumple con la parte esencial que les toca a los maestros, a los directivos, para la formación integral de los alumnos. Por último, tenemos otra opción que es el homeschooling o educación en la casa, en donde los padres se convierten en los docentes de sus hijos y donde se siguen planes y programas que concilian tanto las exigencias oficiales y de la familia. Las exigencias oficiales para que se pueda certificar los estudios que se realizan en la casa. En países como Estados Unidos y hasta hace unos años, no sé ahorita cuál sea la situación realmente, confieso que la desconozco, pero ha habido tantos cambios en el aspecto educativo, pero aquí en México se podía también hacer eso, o sea, se podía estudiar la primaria, la secundaria de manera personal o de manera familiar y solamente se tenían que presentar los exámenes para obtener los certificados. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, pues esto sigue existiendo, ¿no? Aquí desconozco si esta posibilidad sigue existiendo. Y también, pues, las exigencias de la familia, es decir, esa formación integral, esa formación en valores, esa formación humana, pues se imparte también dentro de la familia. Para ello, existen asociaciones de homeschooling en donde ya tienen planes y programas de estudio y donde los padres de familia pues ayudan para convertirse en los maestros de sus hijos, además de sus padres. Obviamente, esto requiere un gran compromiso de los padres para realizar esta labor. Yo conozco el resultado de algunas familias que han hecho esto. Una en Estados Unidos, de una amiga que vive allá y que viendo la situación de la educación en los Estados Unidos, dijo, no, a mis hijos los educo en mi casa y se integró en un homeschooling allá por Los Ángeles, California. Y el día de hoy, sus tres hijos, pues ya son por lo menos dos de ellos profesionistas, una mujer y un hombre. Eh, toda su, todos sus estudios los hicieron en sistemas abiertos y ya tienen dos de ellos profesión, la tercera lo desconozco, pero ya son personas adultas y que trabajan desempeñándose ya laboralmente, y tienen sus familias y puedo decir que pues ha sido todo un éxito para ellos el homeschooling. También conozco a otra persona que al otro lado de los Estados Unidos está educando a sus hijas también con este sistema. Ellas son todavía pequeñitas, pero pues ahí va avanzando en ese proceso. Aquí en México, creo que aquí incluso estuve en alguna ocasión dando una plática a Silvia del Valle. Ella educó a sus hijos en el homeschooling y pues ya
sus hijos son profesionistas adultos, ¿verdad? Entonces, pues ha sido también un éxito. También conozco a otras personas que fueron mis vecinos en algún tiempo, y ellos también, pues, optaron por el homeschooling y también con mucho éxito en la educación de sus hijos. Pero ¿por qué surge el homeschooling? Porque desgraciadamente, tanto en la escuela pública y desgraciadamente también en la escuela particular, pues ha habido una degradación del ambiente educativo de estas escuelas, tanto públicas y privadas, y también hay incluso escuelas confesionales que han abdicado ante las influencias del medio ambiente y han adoptado pues filosofías que contradicen inclusive eh, pues al credo cristiano católico que dicen seguir. Entonces, se da lo que me decía esta amiga de Estados Unidos, un catolicismo de restaurante, de menú, del catolicismo tomo lo que quiero y aquello que me cuesta trabajo, aquello que no quiero, lo desecho, ¿verdad? Y entonces se dan ambientes muy difíciles que contaminan la formación de los chicos y las chicas, eh, derivando pues en serios problemas morales y educativos. Por eso surge el homeschooling en muchos casos, ¿no? Pero esta es otra alternativa. Bueno, aquí puse realidad en nuestra realidad social. Bueno, más bien es hablar de nuestra realidad social. ¿Qué es lo que pasa? Miren, en mi semblanza que señalaron, que expusieron al inicio de esta plática, se dijo que trabajé 17 años con la Coparmex. Durante esos 17 años en la gerencia de educación de Coparmex, los empresarios, pero también otras organizaciones con las cuales teníamos relación, como la Federación de Escuelas Particulares, la Confederación de Escuelas Particulares, la Unión Nacional de Padres de Familia y universidades como la Universidad Panamericana, la, la Universidad Anáhuac, eh, la Universidad Insurgentes, en fin, miembros que integraban la Comisión de Educación de Coparmex, estuvimos luchando por acabar con una educación mediocre en nuestro país. Habíamos logrado que se evaluara la educación, que se creara un instituto de la evaluación. Se logró que los padres de familia participaran en el análisis de los planes y programas de estudio, que participaran en el análisis de los libros de texto y que los libros de texto de secundaria fueran gratuitos y que pudieran ser elegidos por los padres de familia. Se logró que se sometiera a evaluación a la educación nacional dentro del examen internacional que hace la OCDE. En fin, se lograron muchas cosas que costaron mucho trabajo. Se logró que hablar de educación de calidad, de educación en los valores. Todo hoy eso se ha perdido con el gobierno actual, con el régimen actual. Todo lo que se había logrado se ha perdido. Y hay que decir que no hay neutralidad posible en la educación. Aunque en nuestro país por muchos años se ha ufanado de una educación laica, ha sido una educación laicista. Es una educación laicista que ha perseguido a los credos religiosos y especialmente al católico. Entonces ha sido una educación anticatólica en realidad, que por muchos años fue incluso en las escuelas eh, particulares, fue perseguida. Se logró también, entre otras cosas, pues que eso acabara de ser una simulación en donde
cuando llegaban los inspectores se tenían que esconder los libros de religión y las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, repito, no hay neutralidad posible en la educación. Se tiene que educar de acuerdo a una filosofía. Muchos padres de familia pues tendrán que elegir bajo cuál filosofía quieren educar a sus hijos. Para quienes somos cristianos católicos, pues no hay pierde. La filosofía es la filosofía cristiana del realismo crítico de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, etcétera. Es la antropología teológica del catolicismo, que ve en el hombre un ser creado a imagen y semejanza de Dios, una criatura de Dios, un hijo de Dios. Entonces, pues esto es muy importante que que lo tengamos en cuenta, pero no solamente en la enseñanza, digamos, de la religión o de la moral. También, ya se lo he escuchado a dos doctores en educación, uno de ellos, el doctor Héctor Lerma, de la Universidad Panamericana, como que los pedagogos al no estudiar filosofía, al dejarnos llevar por las modas pedagógicas, se nos ha olvidado que muchos modelos pedagógicos que hoy están de moda, que tienen mucho tiempo de estarse aplicando en la escuela, tienen un sustrato filosófico materialista, de una psicología materialista. Y entonces no solamente ignoran, sino que niegan y parten de una concepción coja, muy coja, de lo que es el ser humano, ¿verdad? Donde se niega el pecado original, donde se niega la voluntad y no se educa la voluntad de los niños, donde no se consideran muchas cosas que sería digno de ponerse a estudiarlas, porque eso trae sus consecuencias. Digamos, para los católicos, para los pedagogos católicos, deberíamos de tener mucho cuidado y hacer un análisis de esas pedagogías, de esas corrientes, de esas metodologías que pueden también ser la causa de la situación de la educación como está ahora. Eh, la educación particular hoy, ¿cómo la podemos ver? Pues está sujeta a la ley, a las normativas que este nuevo régimen está estableciendo y que desgraciadamente también la situación económica las está ahogando, está estrechando sus posibilidades. Y pues también la situación ideológica social que desfavorece el crecimiento de la población, pues está eh, generando eh, parejas, ya no matrimonios, que ya no quieren tener hijos, ya hay cada vez menos niños. Entonces, están estrangulando estas circunstancias a la escuela particular. Los modelos pedagógicos materialistas de los que hablo, pues también están contaminando la enseñanza, la formación en las escuelas. La educación normal particular, pues se encuentra prácticamente desaparecida. Entonces, ya las escuelas particulares confesionales, pues ya no encuentran muchas veces a las personas idóneas para que funjan como profesores en la escuela privada, en la escuela particular. Hoy en día, muchos profesores, muchos maestros de primaria, especialmente, eh, provienen o de las escuelas oficiales, escuelas públicas, las normales públicas, o provienen de universidades particulares donde han estudiado pedagogía o psicología. Entonces, pues eso no sería tan malo, que su formación no es para eso, pero lo malo está también en que estos planes y programas de estudio para ser aprobados en la Secretaría de Educación Pública, pues están plagados de ideología marxista, de
marxismo cultural europeo, y de todos estos personajes del posmodernismo, de lo cual pues ya se ha hablado en otras pláticas aquí, y que es pues muy grave que así lleguen estos profesores a las escuelas particulares, sobre todo a las que eh, pues tratan de formar personas dentro de un humanismo cristiano. Y por otra parte también hay una claudicación que ya había mencionado de muchas escuelas particulares. Por eso los padres tienen que tener ojo avisor de lo que sucede en las escuelas que piensan meter a sus hijos, porque hay escuelas que aunque sea de religiosos o de religiosas, sí han caído ya por omisión o por o porque han ya caído en esos errores, pues en adoptar las ideologías del relativismo moral, del posmodernismo, y también de cuestiones eh, de lo que se llama la nueva era, ¿no? La veneración o hasta adoración de la madre tierra y de la naturaleza, y de regresar a pues a prácticas eh, de un paganismo, ¿verdad? Que pues ya se había superado en nuestro México y que ahora se manifiestan hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta eso. Bueno, terminando, hablando en el campo de lo social de nuestro país, si avanza la dictadura que se está construyendo en nuestro país, el único remedio para una educación de calidad, para una educación integral, pues va a ser la clandestinidad. Así lo hicieron por muchos años en Polonia, en medio del socialismo, en escuelas parroquiales. ¿Por qué no lo podríamos hacer? Así lo hizo Anacleto González Flores, formando a los jóvenes en los círculos eh, culturales que formó con la ACJM en Jalisco. La filosofía cristiana católica ofrece la visión integral para una educación verdadera, pero necesitamos estudiarla, necesitamos profundizar en ella como padres y como profesores. Y pues las escuelas deben de prestar esa ayuda tanto a los padres como a sus propios docentes. El modelo educativo, repito, debe de ser congruente con dicha filosofía. Así como también podríamos decir, bueno, si una familia es mormona o testigo de Jehová o es agnóstica, pues también la escuela tendría que ser congruente con esa filosofía. Restableciendo la democracia, que pues eso no hay que hacerlo a un lado, no hay que dejarlo de lado. Habrá que impulsar la libertad de educación, una verdadera libertad de educación, y hacer que la educación sea una política de Estado, no una política de gobiernos, para que no sea el cambio de gobierno, el cambio de régimen, lo que haga que cambie la educación en nuestro país y dé atrás de con todo lo que se había avanzado, sino que se avance, se cambie conforme a evaluaciones realmente que se hagan al sistema educativo. Pero esa política educativa debe ser solamente normativa. Debemos de quitarle al gobierno ya la educación porque los gobiernos no les interesa realmente muchas veces, ¿no? el formar personas, sino formar ciudadanos sometidos al poder. La educación debe de estar en manos preferentemente de la sociedad organizada, ya sea directa o indirectamente, para que se dé una verdadera libertad de educación. Y todo pues va a requerir un gran compromiso de las personas y especialmente de los padres de familia, porque sin eso pues no podremos tener los espacios necesarios sociales para que se dé esto que hemos mencionado, ni las escuelas que ya siendo públicas o particulares puedan desarrollar
una filosofía acorde a las convicciones de los padres de familia. Y esto, pues, es algo fundamental, porque los padres de familia somos los primeros educadores, los que tenemos realmente el derecho y el deber de educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestra propia forma de pensar. Bueno, pues esto es las ideas que quería plantearles en esta plática. Obviamente hay muchas cosas que se podrían decir sobre la educación familiar, sobre la educación escolar, pero obviamente en una plática así, pues no es posible hacerlo. Muchas gracias y pues quedo a sus órdenes. José Luis, muchas gracias por la plática muy interesante. Y procedemos a hacerle como acostumbramos. Los que tengan preguntas, favor de levantar ahí la mano. Aquí ya tenemos en redes sociales, mientras se animan, ya hay una pregunta. Bueno, hay dos de Sara Funes que dice, ¿consideras? Bueno, hay unas que a ver si te las sabes porque se refiere te la leo, dice, ¿qué opinión tienes de las medidas que está tomando Bukele en las escuelas en El Salvador? Bueno, apenas he leído algo en las noticias de esto. Yo creo que, como ya también se lo he escuchado a varios pedagogos, doctores en pedagogía, creo que volver a la disciplina sin autoritarismos, pero volver a la disciplina, al orden dentro de las escuelas es muy necesario. Eso también lo expone en un libro un pedagogo norteamericano, ahorita se me escapó su nombre, su libro se refiere a la formación del carácter y él precisamente dice que en las escuelas norteamericanas se ha extendido demasiado la mano blanda y la educación de las emociones y la educación para la vida, pero en un sentido muy laxo, y se ha perdido mucho la disciplina y mucho la formación del carácter. Yo concuerdo con eso. Claro que sin exageraciones y castigos corporales ni nada de eso. No sé cómo vaya a hacerlo Bukele, pero en principio que haya respeto hacia el profesor, que los alumnos se acostumbren a ir pues con una vestimenta adecuada, pues yo creo que es algo positivo y que actualmente se hace, por ejemplo, en el Japón. Ok. Dice, continúa la pregunta, ¿consideras que dichas medidas son contrarias al libre desarrollo de la personalidad? Bueno, la, la cuestión es si solamente son disciplinares, si solamente son para establecer un orden, yo creo que no. El problema es si se busca lo que mencionaba en la plática, el troquelar a las personas a un mismo esquema formativo en donde todos tienen que ser iguales, la uniformidad, yo creo que eso sí sería eh, inconveniente, pero desconozco realmente, y yo creo que ahorita no podemos decir mucho porque realmente pues esto todavía no se ha realizado ni se ha estudiado eh, en El Salvador, ¿no? Ya como una cosa hecha. Ok, pero creo que ciertamente cualquier persona que se dedique a a la docencia de jóvenes, adolescentes, está pidiendo que haya, exija un poquito más de disciplina, ¿no? Porque Así es, así es. pues, ahora esto, Hemos pasado de de un extremo exagerado a un extremo muy laxo en donde pues ya no se les puede decir nada a los estudiantes, no se les puede llamar la atención y pues eso creo que ha traído graves consecuencias como lo estamos viendo en tanto académicos como formativos, ¿no? ok. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué papel tiene en la educación
Digo, es muy amplio, ¿no? Pero la cuestión de la alegría, del juego, de que también ahora los chamacos están metidos nada más en el celular y no se mueven. Sí, bueno, mira, yo tuve a uno de mis hijos, a varón, en una escuela en donde yo lo que admiraba es que todos los niños iban alegres a la escuela, se sentían felices realmente cuando llegaban a las 7 de la mañana a la escuela. Y era yo algo que admiraba mucho. Nunca tuve una queja de mi hijo de una tarea, de que tuviera que sintiera pesado. Yo lo veía entusiasmado. Yo creo que mientras se logre lo que decíamos en la plática, de que no, creo que lo mencioné, pero si no lo menciono ahorita, el logro más importante de los padres es sembrar la semilla de la autoeducación. O sea, que el motor del educando sea él mismo, que no dependa de incentivos exteriores. Y eso sí se puede hacer. También sería un tema para ver posteriormente lo que es la motivación. Pero sí, yo creo que la alegría es algo muy importante, pero en cambio el juego por el juego, a mí me parece que puede ser perjudicial, porque si se toma el juego nada más así, aislado, sin sembrar primero una convicción del aprendizaje que se requiere por parte del hijo o del estudiante, pues el juego va a ser muy divertido, pero no se va a aprender nada. Van Ok, a estar muy entretenidos, como decía un compañero en el Tecnológico de Monterrey, que en paz descanse. Lo importante es que estén contentos, pero aunque no aprendan nada, ¿por qué? Porque los maestros éramos evaluados, ¿no? Y entonces mientras estén contentos, pues nos van a evaluar bien. ok. Oye, ¿qué escuela era la de tu hijo? ¿Qué tipo de qué escuela Era iba? El Cedros. ¿Y qué de- tipo de educación le daban ahí? ¿Qué escuela era? pues era escuela de varones solamente. Está el Cedros Sur y está el Cedros Norte. Pertenecen a la Asociación de Escuelas que maneja pues, miembros del Opus Dei. Ah, ok. Sí. Y ahora están, o sea, yo los estoy dando seguimiento en Instagram y ahora creo que está mucho mejor, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque han logrado una gran integración de los padres de familia. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien que quiera usar la manita? Yo tengo otra también, me quedé ahí. ¿Te puedes explicar cuál es? Porque lo dijiste, pero luego creemos que lo sabemos y no. ¿Cuál es la diferencia? Dijiste, es que no conocen la diferencia entre la religión y la moral. ¿O a qué te Ajá. referías? Sí, es que en las escuelas públicas, por mucho tiempo, por influencia del sindicato y de la filosofía del Estado mexicano, pues se pensaba que dar educación moral era pues meterse en religión. Entonces, pues ya si se daba educación moral, pues decían, no, pues ya están metiendo en religión y nuestra educación es laica. También si se da la educación moral sola, pues carece de fundamento, ¿no? Entonces se tiene que buscar un fundamento. En España, este lío y en muchos países también se ha tenido de, bueno, cómo damos la educación moral y entonces se ha presentado como una opción la moral de consenso, pero eso es una desgracia, ¿no? Porque la moral de consenso, pues es todo y nada, ¿no? Es un relativismo. Entonces, la propuesta que yo desarrollé en un trabajo que hice y no es mía la idea, sino consultando a algunos autores, es la educación en las virtudes humanas. La educación en las virtudes humanas no implica ni religión
ni implican una ideología, sino el desarrollo de la persona en su valor mismo. Entonces sería una forma de educar moralmente sin caer en pues en una ideología determinada, ¿no? Pero repito, una educación integral debe de ser congruente con una filosofía. Si se dice que no se tiene filosofía, que no se tiene una ideología, pues miente, ¿no? Porque en realidad siempre hay algo detrás. Ok. Esa propuesta que tú dices de las virtudes humanas me suena a la doctora Luz García, ¿no? Más o menos. Bueno, la educación de las virtudes humanas, pues sí, la desarrolló la doctora Luz García Alonso con base a la filosofía aristotélico-tomista. Pero ya dentro de una educación pedagógica, bueno, a un nivel pedagógico, pues ha sido desarrollado por algunos otros autores. Yo tuve la oportunidad de conocer un sistema que se llamaba Sistema ARGE de Educación en Valores, pero en realidad era en virtudes humanas, que hace muchos años pues me tocó conocer dentro precisamente trabajando en la Coparmex. ¿Ah? Y pues es muy, muy interesante y bueno, es una forma, pero pueden haber otras formas, ¿no? A ver si luego nos das una plática de eso, ¿no? Ujú. ¿Cómo no? Muy bien. Rafa, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 realmente me parece que fue una exposición muy completa. Creo que da una muy buena perspectiva sobre un tema que pues, es muy, vamos a decir, hemos hablado de ese tema desde hace mucho tiempo, pero hay que redondearlo, hay que darle forma y creo que pues, José Luis ha hecho un planteamiento muy completo y muy interesante al respecto y creo que es un punto que no se puede dejar de lado nunca y máxime en estos tiempos en donde pues, vivimos una situación de, vamos a llamarle, un poco de desencuentro y de no saber a dónde asirse. Estos esfuerzos nuevos de las autoridades educativas mexicanas que tratan de implementar un sistema que le llaman propio, pues no es más que un esfuerzo más por ideologizar la educación y entonces yo creo que en ese rol, verlo en una perspectiva integral el papel de los padres de familia y las familias, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Como lo plantea José Luis. Si me permiten, les quiero recomendar algunos libros, sobre todo para los que son padres de familia. Hay uno que se llama ¿Qué significa ser padres? De Marcela Chavarría. ¿Qué significa ser padres? De Marcela Chavarría, de editorial Trillas. También tenemos Cómo crecer con los hijos, de Tere Lomelí y Miguel Lomelí, Carreras Lomelí, perdón, Carreras Lomelí, también en Trillas. Se llama Cómo crecer con los hijos. Yo creo que les puede ser de mucha ayuda. Y finalmente, dos libros de la maestra ya fallecida, María Pliego, Valores y Autoeducación, de Editorial Minos. María Pliego, Valores y Autoeducación, de Editorial Minos. Y Los Valores en la Familia, de también María Pliego, de Editorial Minos. Eh, sobre todo estos dos últimos quizá no los encuentren más que en las bibliotecas, porque ya son, estos dos últimos pues ya tienen su tiempo y como ya falleció la autora, pues no sé si se encuentren todavía en las librerías, ¿no? Pero son dos excelentes libros que se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Mira, aquí tenemos un comentario de Regino Ríos, creo que no lo conoces. Dice, los planes de estudio están invertidos. Primero te enseñan a transformar el mundo antes de conocerte a ti mismo como persona y conocer tu entorno, tu mundo también, ¿no? Así es, así es. La formación sociológica en lugar de la formación de la persona. Ok.
Pero creo que estaría bueno que luego nos continuáramos con una serie de pláticas, ¿no? Para profundizar el tema. Me A sus parece muy órdenes. interesante esta educación. Digo, no sé si se pueda, ¿no? Educación en virtudes es muy interesante. También que nos puedas platicar un poquito del aporte del Beato Anacleto González, ¿no? En estos rubros. Debe ser también muy edificante. Pues les recordamos, digo, no sé si tienen alguna pregunta por ahí. ¿Alguien quiera levantar la manita? Les recordamos que estos programas, por ejemplo, aquí tenemos, y me da mucho gusto, tenemos a dos alumnas de la maestría que están cursando su primer materia, la maestría en doctrina social. Es decirles que los que están aquí, ya hay varias personas que están aquí por primera vez, que este esfuerzo lo estamos realizando desde hace ya 5 años. Son pláticas semanales cada jueves a las 8 de la noche, con temas diversos, extremadamente diversos, también con expositores diversos, muy diferentes cada estilo y cada tema, pero hemos procurado que sean pues, de esta calidad, ¿no? De gente que tenga el conocimiento y la experiencia, como acaban de ver a José Luis. Y además, si no tienen oportunidad de verlas en vivo, quedan grabadas en Facebook y en nuestra página de YouTube, que es el Encuentro Ciudadano por la Paz, para que ahí nos hagan favor también de irnos recomendando, ¿no? Con la gente que conozcan. Pues no sé si te hagas algo más, Rafa. Pues no, solamente reiterar el agradecimiento a nuestro José Luis Almazán por dedicarnos hoy un rato de tiempo y exponernos esta brillante exposición. Agradecer a quienes nos acompañaron aquí en el Zoom y a los que nos siguen en Facebook y en redes sociales y los que nos van a ver más adelante porque pues estas emisiones tienen en Facebook pues, su principal público posteriormente a las exposiciones, ¿no? Muchas gracias a todos y pues nos vemos aquí en 8 días en Diálogos que Transforman. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego, gracias. Ahí luego platicamos para ponernos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Que la pasen bien.